Eso es lo que pretende el PIN parental. Muy criticado aquí en España. El PIN parental es ese. Que el instituto, que el colegio, que la guardería informe a los padres de lo que hay. ¿Qué clases se van a realizar? Y tú estás en tu derecho de pedir cuentas, de denunciar incluso. Colosenses capítulo 3, verso 20 afirma que los hijos tienen que obedecer a los padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedecer, buscando en el diccionario de Internet, significa hacer lo que otra persona dice que hagas. Honrar significa respetar y querer. Los niños deben de obedecer a sus padres mientras estén bajo su techo, pero deben honrarlos no solo cuando estén bajo su techo, durante toda la vida. Básicamente a los hijos se les pide que le devuelvan a sus padres lo que ellos les dan, es decir, respeto. Cuando los hijos son obedientes, ellos le prestan atención a sus padres, les expresan su gratitud, buscan cómo ayudarlos. Este es el comportamiento que Dios espera de los hijos cristianos. Si no quieres que tus hijos te deshonren a ti. En otras palabras, la sociedad que destruye a la familia se destruye a sí misma. Mira lo que dice el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si los dejáramos a su cuenta, los niños se volverían unos tiranos, serían rebeldes. Así que es necesario que los padres eduquen a sus hijos con amor. La palabra de Dios nos presenta claramente lo que pasa cuando los padres descuidan a sus hijos, ya sea dándoles el mal ejemplo o no disciplinándolos debidamente. David, por ejemplo, malcrió a su hijo Absalón, le dio el mal ejemplo. Los resultados fueron trágicos. El sacerdote Elí no disciplinó a sus hijos y ellos trajeron deshonra a su nombre, derrota a la nación de Israel. En los últimos años de vida, Isaac consintió a su hijo Esaú, mientras que su esposa Rebeca engreía a Jacob, y el resultado fue un hogar dividido. Isaac amaba más a Esaú. No sé si amar es la palabra correcta, pero estaba más pendiente de Esaú, y Rebeca, la madre, consentía todo al otro hermano, a Jacob. Luego hay una rivalidad entre ellos, entre Jacob y Esaú, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué palabras! El esclavo trabajaba duro en esa época por miedo a ser azotado. Pero nosotros no debemos de trabajar duro por miedo a que nos despidan o a que nos bajen el sueldo. Nosotros trabajamos como empleados de Cristo. Y como empleado de Cristo, como empleada de Cristo, debemos de ser diligente. No debes de llamar al trabajo diciendo que estás enfermo si no lo estás. No debes de perder el tiempo conversando, haciendo cosas personales cuando deberías estar trabajando. No dejes de cumplir con tus obligaciones, ni de tomarte descansos largos, ni de llegar tarde, ni de irte temprano, ni de pedir que dos personas hagan el trabajo que tú puedes hacer por ti mismo. Esas son costumbres del mundo. Sé diligente en tu trabajo. No busques excusa. Trabaja con pasión. Trabaja para Cristo. Versículo 6. Sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esta es la segunda parte de ese versículo. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El Señor siempre está presente. A Él lo servimos, no a los hombres. El estándar del cristiano debe ser siempre más alto. Estamos en la voluntad de Dios, no solo cuando hacemos trabajo religioso o ministerial, sino también cuando hacemos trabajo secular. El Espíritu Santo no hace diferencia entre empleo secular y la obra cristiana. Todos estamos en el ministerio, todos servimos a tiempo completo. El que trabaja en carpintería como el que pinta, como el predicador, como la educadora, como el evangelista, como el policía, como el pastor.
Todas estas vocaciones son la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se debe de hacer de corazón. Y cuando nosotros servimos a nuestros empleadores terrenales, estamos sirviendo a Jesús, quien es aquel que nos amó lo suficientemente para morir por nosotros y darnos el ejemplo de lo que es servir. Jesús mismo dice en Marcos capítulo 10, verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 8 de este capítulo 6 de Efesios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre o sea siervo. Capaz nunca recibamos reconocimiento. Es posible que nunca nos den las gracias, nos den el tan deseado ascenso o elogios, pero definitivamente que las recibiremos en el cielo. Nuestro día de pago no será al final de la semana, sino al final de nuestras vidas. El día del pago será el día en que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y nuestros esfuerzos habrán valido la pena cuando escuchemos las palabras de Jesús. Mateo capítulo 25, verso 21. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Entra a la presencia de tu Señor. La parte final de este capítulo 6 de Efesios, Pablo habla a los empleadores. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Si el empleador espera que los trabajadores trabajen bien, él tiene que trabajar bien. El supervisor tiene que servir al Señor de todo corazón, si espera que sus trabajadores hagan lo mismo. Es decir, que él no debe explotarlos. Y uno de los grandes ejemplos de esto está también en la palabra de Dios, es Booz, en el libro de Ruth. Él saludaba a sus trabajadores diciendo, el Señor sea con vosotros, y ellos respondían, el Señor te bendiga. ¿No te gustaría trabajar en un ambiente como ese? ¿Tener un jefe como Booz? Booz estaba consciente de las necesidades de sus trabajadores, era generoso con el extranjero, como lo fue con Ruth. Su relación con sus trabajadores era de respeto mutuo, con el deseo de glorificar a Dios. Y es bien triste cuando un empleado hace el comentario, mi jefe, mi supervisor dice ser cristiano, pero nadie lo creería por la forma como se comporta, cómo nos trata. Esto está pasando hoy en día también en nuestra sociedad. El versículo 9 habla de dejar las amenazas. El uso de la mano de hierro para mantener a los subordinados en línea ha sido el problema del poder desde el principio. El amor, no la fuerza o el miedo, es la mejor manera de alentar a las personas a que trabajen. Y muchas veces los jefes o los patrones usan la fuerza o el miedo como armas para manipular a sus empleados. Lo único que consiguen es crear resentimientos. Y es indudable que los empleadores tienen el derecho de usar su autoridad para que las cosas se hagan. El uso de este poder es legítimo, y nuestra sociedad está basada en eso. Mientras que el pecado reina en esta tierra, las leyes tienen que ser impuestas. Una empleada puede ser corregida o despedida si su comportamiento lo requiere. Pero Dios prohíbe la intimidación y el abuso. El poder tiene la tendencia a corroer el carácter. Hay los que dicen que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Aquellos que tienen poder necesitan tener cuidado de no abusar de ese poder. Dar órdenes a la gente satisface al yo, infla el orgullo. El poder intoxica y quiere más, hasta que las personas con poder quieren poder por el simple hecho de tenerlo. Hay gobernadores, hay presidentes que llevan años gobernando su país cuando deberían terminar su término. Y siguen ahí, aferrados al poder y nadie les puede quitar. No te voy a poner ejemplos, pero seguramente tú ya sabes. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios no está impresionado con el puesto que una persona tiene. Él está más interesado en lo que la persona hace en ese puesto. Siempre habrá abusos, habrá injusticias, pero hay alguien que está mirando.
El Señor todo lo está viendo todo lo que está pasando y Él tiene su forma de arreglar cuentas. A veces aquí, pero definitivamente en el cielo. Llegará el día en el que Él enderezará todas las injusticias, va a revisar todas las vidas y luego va a actuar en consecuencia. Para terminar, el Señor te ha dado el privilegio y la responsabilidad de moldear el futuro de tu patria. Tus hijos e hijas serán los padres, las madres, los patrones, los trabajadores del futuro. Ellos serán el gobierno del mañana, la iglesia del mañana. ¿Estás enseñando a tus hijos las palabras de Dios, a que amen y obedezcan a Jesús, o estás permitiendo que la televisión, los dibujos animados o la escuela dominical, que no digo que esté mal, ¿estás permitiendo que la escuela dominical sean sus guías? Porque la escuela dominical un domingo está bien, pero tú como padre y madre tienes que enseñar también tienes que educar a tus hijos, tienes que leer la palabra de Dios con ellos, no solo el profesor o la profesora en la escuela dominical, tú en casa también. Puedes ponerte con ellos a leer, a orar, a meditar en la palabra. ¿Estás afirmando, estás estimulando a tus hijos o les criticas, les menosprecias? ¿Eres fiel a tu supervisor, a tu trabajo, a tu ministerio, o eres flojo, eres descuidada? Si eres un supervisor, si eres un jefe, si eres el patrón, si eres dueña de tu propio negocio, ¿estás tratando a tus empleados con respeto? ¿O estás creando un ambiente de resentimientos, de crítica, de murmuración, de queja? Del 1 al 10, siendo el 10 lo más alto y el 1 lo más bajo, ¿cómo te calificarías en estas áreas? ¿Aprobado o suspenso? Que el Señor nos ayude a ser padres y madres que tengan sabiduría para entrenar a los hijos en la fe, para que se conviertan en grandes hombres y en grandes mujeres, para que sean personas de carácter, íntegros, honestos, para que sirvan a nuestra nación, a la Iglesia. Que el Señor nos ayude a ser mejores empleados para nuestros jefes, a trabajar fielmente para que los otros empleados puedan ver a Cristo en nosotros, que puedan declarar sin ninguna duda que esta persona es cristiana. ¿Por qué? Porque trabaja con amor, con excelencia, con pasión, porque es fiel, porque es honesto, porque es leal. El ejemplo, Jesús. El ejemplo también, voz. Qué bueno que podamos tratar a nuestros empleados con consideración, con integridad, con respeto. Y nosotros, los que somos empleados, los que estamos trabajando, qué bueno que podamos honrar también a nuestros superiores. Qué bueno que puedas honrar a Dios. Porque, a fin de cuentas, estamos trabajando para